Bienvenida a Martín Bledler, que es investigador del CONICET, doctor en ciencias biológicas. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Porque mañana es el Día de la Acción por los Ríos. Queremos saber, por supuesto, cuál es el actual estado de nuestros ríos y bueno, todo lo que podemos hacer desde nuestro pequeño lugar. Acá siempre decimos planten árboles, planten árboles. Bueno, ahora nos dirá Martín qué podemos hacer por los ríos. Hola Martín, bienvenido. Acá estamos Fabián López y Guada Michaelis, te saludamos. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Fabián Guadalupe. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegra. Bueno, queremos, mañana es el Día de la Acción por los Ríos y queríamos saber cuál es el estado de nuestros ríos. Somos un país que se puede dar el lujo de decir que está atravesado por un montón de ríos importantes. No sé cómo será en comparación con el mundo, ¿no? Pero Claro. es un país bastante generoso en ese aspecto, pero no sabemos si la acción del hombre o las mismas situaciones de la naturaleza los tienen bien o está complicada la situación hídrica. Bueno, es una pregunta bastante general. Eso va a depender, por supuesto, de las regiones y de los distintos ríos, también de los caudales de lo mismo. Una de las características del país en cuanto a sus ríos, y que sí la diferencia entre otros países, es el caudal de algunos de sus ríos, sobre todo el río Paraná, naturalmente. Claro. Ahí en ese caso estamos hablando del noveno río más caudaloso del mundo. Esto considerando el caudal que efectivamente llega hacia el mar. Hay distintas clasificaciones, pueden encontrar en la literatura científica distintas formas de clasificarlo, bueno, pero una es esta y nos otorga, por supuesto, un lugar de privilegio en el podio de los 10 ríos más importantes del mundo. Mirá vos que ese dato no, la verdad es que no lo conocía, pero bueno, evidentemente no estábamos desacertados cuando queríamos meternos ahí en el mundial de los más favorecidos, si se quiere, por la ubicación geográfica y bueno, esto, que hubiera tantos ríos. Nosotros, Exactamente. ¿qué podemos hacer nosotros? Porque escuchamos muchas veces hablar de la situación de los ríos, sabemos que hay cuestiones que tienen que ver netamente con la naturaleza, otros temas que tienen que ver con acciones políticas, ¿no? Políticas desde la gestión y también nos preguntamos como ciudadanos, porque da la sensación de que siempre también dejamos todo para el afuera, como que es mejor decir que todo es por inacción política, pero nosotros, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para cuidarlos? Bueno, en primer lugar, yo creo, y esto es una respuesta muy personal la que voy a dar, es una cuestión de simplemente empezar a convivir y entendernos un poco más con los ríos, en el sentido de no darle la espalda. Y no olvidarnos de las cuestiones fundamentales. Y yo en esto creo que la historia juega un papel muy importante en todo esto. Porque lamentablemente en los últimos tiempos, y con esto me refiero a incluso centenas de años, Sí. los ríos han perdido protagonismo. Si me permitís, puedo hacer una breve síntesis Sí, claro. al respecto en cuanto a patrimonio y herencia cultural que significan los ríos. Sí. Si los asumimos como tal, es mucho más fácil defenderlos, es mucho más fácil estar en guardia ante iniciativas de agresión hacia estos cuerpos de agua. Entonces podemos simplemente recordar o hacer una síntesis de lo que significaron los ríos en el pasado y cómo es que nos llegan a través del tiempo a hoy, a la significancia que tiene hoy. Por ejemplo, en la mitología greco-romana, los ríos estaban dentro de la lista de las divinidades, es decir, para ganarse los favores de los ríos había que adorarlos, había que guardarles respeto, etcétera. Ya con una mentalidad judío-cristiana, los ríos aún siguen siendo fuente de vida, símbolo de purificación. Quienes estén involucrados en esta cultura lo saben, son signos de fecundidad, de vida eterna. En la Edad Media los ríos fueron cómplices, si se quiere, de un desarrollo social, es decir, se utilizaron para desarrollar molinos, hacer moliendas de granos, etcétera, incluso para regadíos, por supuesto, se los empezó a manejar, si se quiere, un poco más al río. En una visión más local, en la espiritualidad y como visión del mundo guaraní, por ejemplo, los ríos formaron parte del territorio de los que llamaron de los que gozan de vida, es decir, se los consideraba personas, deidades, entidades en sí mismas. Sí. Sin embargo, actualmente, y a través del tiempo, y sobre todo a partir de la revolución industrial, ya los ríos dejaron de ser lugares de vida para convertirse en simples canales de agua, canales, incluso canaletas, incluso
de traslado de aguas grises, de aguas negras, etcétera. Claro, y como depósito de desechos, ¿no? También. Como depósito de desechos, exactamente, Claro. depósito y traslado de desechos. Sí. Entonces, de ser considerados dioses, pasaron a simplemente ser considerados casi esclavos. En este cambio de esta visión, este cambio cultural importantísimo que ha ocurrido, y estamos hablando acá en un lapso de tiempo de miles de años, ha ocurrido algo que yo considero trágico en ese sentido. Y por eso creo que primero, respondiendo a tu pregunta de qué se puede hacer como ciudadanos, es pensarlo o repensarlo a los ríos como parte esencial de nuestra herencia, como parte esencial de nuestro patrimonio cultural. Y de esa forma reconectarnos con los ríos, no solamente desde un punto de vista ambiental, sino desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista emotivo, desde un punto de vista, incluso si se quiere, espiritual. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fabián López te saluda, Martín. En este concepto de, bueno, en esta idea de analizar los ríos, su preponderancia y demás, también a mí particularmente me atrae o me interesa conocer la opinión de la ciencia respecto de otra de los temas en discusión que son los humedales. Hay un proyecto de ley que está ahí, consensuado en 2020, pero es muy frenado porque hay una liga de gobernadores, la Liga de Gobernadores del Norte, todos los gobernadores en su conjunto firmaron una carta oponiéndose a la ley de humedales. Uno porteño solo escucha la ley de humedales, de protección de humedales y piensa que está bien, pero salen gobernadores y dicen que no, que es sesgada la ley. Desde la ciencia, ¿qué observación tienen? Bueno, no puedo hablar en representación de todos, naturalmente, y de todas las científicas, pero puedo dar mi opinión. Yo particularmente adhiero a la idea de la ley de humedales. Por supuesto que uno ya a esta altura, ya con 45 años y habiendo transcurrido básicamente toda mi vida laboral dentro de la ciencia, uno ya no es tan ingenuo para creer que esto lo soluciona todo. Pero sí creo que es una herramienta para futuras acciones, es decir, nos da una herramienta más, una herramienta jurídica fuerte para, insisto, acciones que pueden venir de la mano de ciertas agresiones que uno puede detectar. Entonces, en ese caso, la ciencia puede jugar un rol fundamental, que es la de detección de una agresión determinada, poder saber el rango, que eso significa decir la magnitud de esa agresión, y luego, por supuesto, ya entran en juego aspectos jurídicos que nos darían herramientas jurídicas esta ley para accionar en consecuencia de esto. Estas son cosas, como te digo, esto es una visión personal, puede diferir bastante de otras, pero yo realmente lo creo importantísimo a esta ley, la creo realmente necesaria. Hay algunos casos a nivel internacional de otro tipo de leyes, pero creo que da el caso aquí mencionarlas, en donde, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en el río Baiwani, que es hace unos años, se le dio el grado de protección máxima cuando se le otorgó personería jurídica. Esto también ha ocurrido con algunos ríos aquí mismo en Sudamérica. A los ríos se les da personería jurídica. Se les ha dado, sí. Mirá. En ese caso, cualquier ciudadano o ciudadana puede accionar en nombre del río. Ajá. Y eso también es una herramienta sumamente interesante. No soy, por supuesto, la persona más apropiada para hablar de las consecuencias legales que este tipo de leyes traen y cómo operar al respecto. Por supuesto que no, hay gente muy preparada para esto. Yo desde la ciencia, desde mi rol de biólogo, creo sí que esas son herramientas sumamente poderosas, las cuales tenemos que tener a mano. Por eso que, volviendo al punto inicial, yo adhiero a la ley de humedales y lo he manifestado en muchas ocasiones. Claro. Y en una forma didáctica, en una forma sencilla, explícanos un poco qué son los humedales y también su interrelación con ríos. Bueno, son parte esencial del río. El río no lo podemos pensar como agua que corre o como el cauce.
en donde uno generalmente navega. El río es toda una interacción. Vamos al caso concreto del Paraná y nos podemos ir ahí al delta, una zona más cercana o intermedia entre la ciudad donde estoy yo en este momento en Santa Fe y la ciudad donde están ustedes. En ese sentido ahí tenemos una planicie se llama planicie inundación porque el río, perdón, en determinados momentos la cubre de agua, depende del ciclo hidrológico naturalmente, y en otros momentos queda en aguas intermedias y en otros momentos queda completamente seca. Sin embargo, aún así sigue siendo parte del río. Toda esa planicie son humedales. ¿Eso qué significa? Que están interconectados. El río y los humedales son la misma cosa. Estas lagunas de los humedales dependen del río, así como el río depende de esas lagunas para su biodiversidad. Los peces, muchos peces migratorios, incluso los de importancia, o sobre todo los de importancia económica, como el sábalo, migran a estas lagunas, a estas partes de los humedales, para procrear. Entonces son partes importantísimas. No le podemos disociar del concepto de río o del cauce como tal. Son parte de lo mismo. Y naturalmente a nivel global cumplen un rol importantísimo, se los considera, me pedías una respuesta didáctica, se lo considera como una especie de riñones del planeta, en el sentido que depuran, filtran y con eso nos permiten, por supuesto, purificar las aguas. A tal punto que hay hoy día muchas fábricas que a sus residuos los tratan con pequeños humedales artificiales. Exactamente eso, ni más ni menos. Son pequeños humedales que fabrican, arman en ciertos predios y los utilizan, por supuesto, para depurar las aguas y que puedan salir esas aguas ya directamente verterse a ríos o al destino final que tengan, ya con un cierto grado de purificación. A tal punto es la función que cumplen estos humedales que, insisto, se los utiliza incluso con esta finalidad industrial. Y ¿cuánto nos hemos, bueno, dijiste que estabas en la provincia de Santa Fe, hemos visto los reportes de el año pasado ante la bajante del río Paraná, las consecuencias en el circuito, en el canal de transporte de granos y demás, de recursos económicos, quiero decir. ¿Ya ha pasado ese efecto? ¿Es posible que se repitan estas condiciones a partir de la escasez de lluvias en el norte de Brasil? ¿Qué lección ha dejado esta bajante, esta catástrofe hídrica en el río Paraná? Sí, ante que nada las predicciones hidrológicas, es decir, las condiciones de creciente o bajante, a largo plazo son muy difíciles de hacer. Hay simplemente modelos estadísticos, modelos matemáticos que nos aproximan a posibles, potenciales escenarios. Pero certeza sobre eso no las hay, no a largo plazo, al menos no a mediano plazo. Las hay sí a corto plazo, porque naturalmente si tenemos lluvias en el norte, vamos a tener o se va a repercutir una creciente aquí en el centro del país o más al sur también. Estoy pensando en el eje del río Paraguay-Paraná. Sí. Y en cuanto a que haya pasado, bueno, todavía no lo podemos decir. Estamos simplemente en un repunte interesante del río, da un respiro a nivel ambiental, pero no quiere decir que no se repitan las condiciones. Aquí entran en juego variables muy complejas y de difícil posibilidad de afirmarlo a ciencia cierta. Una opinión personal, pero esto es personal, por lo tanto me puedo equivocar, pero sí yo creo que está ligado a cambio climático, que son cuestiones mucho más grandes que están afectando al planeta entero. Por supuesto habrá investigadores o investigadoras que no estén de acuerdo conmigo, por eso aclaro que es una cuestión personal. Yo sí realmente lo creo a esto, creo que está ligado con fenómenos mucho más importantes, mucho más trascendentes, y que repercuten en esta parte del globo, en esta parte del planeta, de la forma que lo estamos viendo, trayendo a su vez aparejado todos los inconvenientes que han ocurrido, más que inconvenientes, la tragedia que ha ocurrido a nivel de incendios, que naturalmente son consecuencia o están ligados, al menos están interaccionando con este fenómeno de la sequía. En condiciones de agua muy altas, esa frecuencia de incendios no hubiera ocurrido, o esa extensión de los incendios no hubiera ocurrido de esa manera. Lamentablemente se combinaron dos cosas, los incendios junto con la bajante, y fue realmente una chispa que literalmente incendió la mitad de la planicie. En este contexto, bueno, estamos atravesando un marzo inesperadamente, de hecho es récord. El Servicio Meteorológico contó ya las estadísticas ahí desde 1906,
registros de las temperaturas y bueno, era el mes de marzo más caluroso desde esa época. Igual todo responde, entendimos, a la corriente de la Niña. En un ciclo histórico ha habido meses extremadamente calurosos en la década del 50, 70 y ahora en los 2000. Hay una cuestión en la corriente de la Niña, y esta es la pregunta, ¿hay una cuestión cíclica o hay una curva de increscendo, digo, hay una muestra palmearia de que estamos dañando ya el planeta y lo que son regímenes de escasez de lluvia ya están convirtiéndose en regímenes peligrosos provocados por la acción humana? Bueno, esa es la pregunta que motiva, creo yo, las últimas decenas de años en investigación en ciencias ambientales. ¿Y hasta ahora qué Es respuesta tienen? Absolutamente. La respuesta, por supuesto, que a nivel, a ver, acá voy a separar dos cuestiones. Una, me pongo el sobre todo de científico de forma técnica y estricta. Y te puedo decir en ese caso que hay muchas cosas todavía que se deben analizar y estudiar. Pero me voy a poner también el sobre todo ahora, sí, de ciudadano, formado en ciencias, pero voy a hablar como ciudadano, basado, por supuesto, en conocimientos adquiridos a través de los años y en los propios estudios. Bueno, yo creo que sí, que hay efectivamente hay una repetición de ciclos, como vos mencionabas, pero también se ha dado un acentuamiento, si se quiere, un incremento en los extremos de estos ciclos. Y es eso lo que no podemos dejar de ver. Particularmente yo creo que el cambio climático es atribuible, o es una de las causantes, la causante mayor, la causante umbrella, la causante paraguas de todos estos ciclos incrementados que estamos viendo, o estos ciclos disparados, tanto en el régimen de lluvia, como en la falta de lluvia, como en las temperaturas extremas que ahora estamos viviendo, etcétera. Esto no solamente está pasando acá, también pasó el verano pasado en Europa, por mencionar un caso, donde el niño y la niña no son fenómenos que los afecten directamente. Entonces, haciendo una lectura global, sí, yo creo que el cambio climático es la variable acá que prima, la variable que nos está marcando este tipo de fenómeno, o el incremento, la mayúscula, el acentuarse que tienen estos fenómenos cíclicos, es decir, los valores extremos que estamos viendo hoy de estos fenómenos cíclicos. Y yo no creo que eso se tenga que ignorar de ninguna manera. Y tampoco cambio climático es hoy un aspecto en el que una persona pueda creer o descreer. Es decir, uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, por supuesto, pero la ciencia nos está diciendo que eso está ocurriendo. Como dije en un principio, habrá muchos y muchas personas que puedan decir, bueno, a ver, no tenemos todo el registro de 1000 años para atrás como para estar completamente seguros, o todos los registros de era preindustrial como para estar completamente seguros. Bueno, pero es que la ciencia nunca está completamente segura de las cosas. Siempre va a haber un margen de duda. Ahora, yo creo que hoy el margen ese de duda se está achicando cada vez más. Y los trabajos de los últimos incluso lustros, pero de las últimas décadas, nos están marcando claramente que ese margen de duda se está achicando cada vez más. Nos está haciendo pensar que naturalmente esto es una consecuencia de la acción antrópica y que por lo tanto nosotros estamos en capacidad de tomar acción sobre esa consecuencia, intentando por supuesto evitar o frenar el fenómeno en el que estamos inmersos. Martín, la verdad que está buenísimo hablar con vos. Me quedo con un montón de cosas que me dan vuelta en la cabeza y no te quiero comprometer, pero me encantaría que en algún otro momento pudiéramos charlar sobre los plásticos en el medio ambiente, porque creo que es un tema que puede dar también para largo y bueno, si en algún momento nos volvés a regalar tu tiempo sería interesante ya comprometerte al aire. Con todo gusto. De hecho, la contaminación por plástico es mi experticia, es en este momento el tópico eje en el que estoy trabajando yo en conjunto con colegas de mi laboratorio. Así que sí, con todo gusto, claro, le podemos incluso acercar los resultados más recientes que hemos tenido en nuestras propias investigaciones a nivel nacional. Va a ser un placer, seguramente, porque es un placer escucharte y queremos agradecerte tu tiempo.
Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo enorme. Bueno, yo me quedé con mil cosas dando vueltas en la cabeza. Un montón. El que sabe, sabe, y qué interesante, ¿no? Porque era cada oración, era información que nos iba quedando sobre el estado de nuestros ríos, así que, bueno, le agradecemos a Martín Blättler y también hay que destacar, él es investigador del CONICET, doctor en ciencias biológicas y como decía, recién nada más le hacía referencia, es su especialidad, su expertise tiene que ver con los plásticos. Y es muy interesante porque hay que ver cuánto de lo que nosotros hacemos afecta al medio ambiente. Estamos constantemente, ¿no? Yo me acuerdo de la chiquita, las empresas sí, pero nosotros también. Cuando vos vas a un lugar natural y dejas tu botella, tu residuo, lo que sea, hay que ver qué pasa con eso y qué le pasa a la naturaleza. Así que bueno, yo ya lo comprometí al aire, Luz. Gracias por esta nota hermosa a nuestra productora. Mañana es el Día de la Acción por los Ríos y por eso era importante poder hablar con alguien que supiera, y así fue. Martín Blättler, investigador del CONICET en Radio Buenos Aires.